gustaría poder hablar contigo sobre un tema que es fundamental dentro del concepto de geobiología. O sea, la geobiología no se ha desarrollado sin su herramienta principal, que es la radiestesia. Todo geobiólogo, para poder practicar el estudio de la geobiología, conocer el carácter del lugar, ¿no? Si es sano, si es insano, u otras facetas mucho más sofisticadas, ¿no? de cada lugar, ha tenido que aprender a manejar la herramienta de la radiestesia. O sea, todo geobiólogo en algún momento ha tenido que ser radiestesista. Uh-huh. El radiestesista siempre ha trabajado con instrumentos, varillas, péndulos, diferentes herramientas que de alguna manera pues parece ser que tenían un aporte mágico, una capacidad especial de moverse a la hora de descubrir pues, minerales, agua, aquellas cosas que estaban ocultas a la vista. Pero según vas trabajando con estas herramientas, llega un momento en el que te das cuenta que la cosa es mucho más sofisticada. O sea, realmente no depende tanto de la varilla, que no deja de ser una especie de amplificador kinestésico del tono muscular que sirve para dar aviso sobre aquello hallado, aquello encontrado, aquella búsqueda, ¿no? del radiestesista buscando algo en un lugar o buscando algo en el mundo, ¿no? Algo que es invisible. ¿Tú cómo entiendes exactamente esto que llamamos radiestesia? A ver, a mí me parece un tema apasionante, realmente apasionante. Creo que va mucho más allá de la geobiología como la concebimos. Me parece que es son vestigios lo que tenemos hoy en radiestesia de una antigua ciencia, una ciencia de la conciencia, una ciencia de la resonancia, en la que posiblemente la cultura egipcia, pero la cultura egipcia a su vez es una cultura decadente de antiguas culturas como la cultura atlante. Se insinúa también de otra forma en la cultura incaica. Cuando estudiamos la cultura incaica vemos que la cultura inca en todo su florecimiento aparentemente se desarrolló sobre culturas sagradas de raíces mucho más antiguas. O sea que cuando hablamos de la radiestesia nos metemos en la noche de los tiempos realmente. Y estamos poniéndose en relación con algo maravilloso, el mayor péndulo que existe, el mayor instrumento de conocimiento, de adivinación si se quiere, pero de adivinación en el sentido de un conocimiento específico como profundo y supremamente amplio que se relaciona con la intuición, es el ser humano. El ser humano es el péndulo, es una antena, y además nosotros somos un péndulo que es, digamos, la síntesis de millones de péndulos incorporados. Cada célula es un péndulo, ¿sí? Cada membrana celular con sus características electronegativa, electropositiva, también es un péndulo. El sistema nervioso vegetativo, el simpático y el parasimpático, es un péndulo. El hipotálamo, cuando está procesando a través de la epífisis los ciclos de luz y oscuridad, es un péndulo. Si tú te tomas el pulso, que a mí me parece una maravilla, yo llevo 40 años tomando el pulso, es un péndulo pero individualizado e incorporado a la medida de cada quien, es tu péndulo, y es el instrumento para mí terapéutico más maravilloso, porque así puedes encontrar ya no petróleo, oro, plata o una falla geológica, sino que puedes encontrar dentro de ti la información de la distorsión y encontrar también exactamente la solución terapéutica. Entonces, si el hombre es un péndulo, si la Tierra es un péndulo que se está moviendo a través de las estaciones, yo contemplaba esta mañana maravillado cómo cuando yo me iba al balcón a meditar, el sol estaba saliendo por un lado, ¿sí? Y ahora que la Tierra va pendulando y que ya va llegando a su centro, el sol está exactamente a un nivel, y recordaba cómo en diciembre está del otro lado, y entonces cómo ese péndulo universal que es la Tierra se está moviendo permanentemente y está determinando también los movimientos pendulares de la entrada
entrada de los iones a nivel de la célula, de cada átomo, como el calcio y el magnesio. Entonces, claro, a mí me parece un tema apasionante porque es realmente apasionante. Y aquí hay muchas discusiones a las que yo asistí porque yo tuve un amigo maravilloso, un amigo del alma, un gran radiestesista, que a su vez era el sobrino, este es el conde Alan de Villegas, con el que yo trabajé alrededor de 25 años. A su vez él es sobrino, su tío era el conde de Belizal, que con Luis de Chomerí hizo grandes investigaciones sobre el péndulo universal, sobre la radiestesia, sobre las pirámides, sobre la piramidología, todo este tipo de cosas, sobre la emisión de ondas de forma de una pirámide. Entonces yo tuve la oportunidad de tener un gran maestro y un gran compañero en relación con todo esto de la radiestesia, hasta que optamos por un péndulo, tanto él como yo, y es el pulso, tu propio pulso y el pulso de cada paciente, que ese es el mejor detector del mundo, digamos, que es el péndulo incorporado que tenemos. Ahí empezó la aventura a través de lo que llamamos la radiestesia, y entonces yo me fui para París. Estoy en la Maison de la Radiestesia buscando todos los péndulos, que si este, que si la fórmula de este, que si la longitud, que si el nudo, bueno, todo ese tipo de cosas que ya tú conoces, que si es de cuarzo o es de piedra, bueno, no sé qué, es más o menos costoso, menos costoso, que si es la varilla, que si es el péndulo, que si se mueve a la derecha, que si se mueve a la izquierda. Pues si mi abuela, yo recuerdo que mi abuela era una gran radiestesista, entonces ella era famosa para diagnosticar el sexo de los bebés y nunca se equivocó, mi abuela, ¿sí? Y ella tenía una convención, y una convención es que ella colgaba una aguja, su péndulo era una aguja, entonces si se movía a la derecha era hombre y si se movía hacia la izquierda mujer. Obviamente ella estaba firmemente convencida que la que se le movía era la aguja era el instrumento mágico que le informaba, pero después yo me encontré con que había otra de estas comadronas antiguas, muy famosa, no tan exitosa, que tenía exactamente la convención opuesta, es decir, que si se le movía a la izquierda era hombre, a la derecha la mujer. En ese momento yo ya entendí desde mi adolescencia que el problema no es la aguja ni la longitud del hilo, que el problema es tu convención mental. Y aquí asistimos a una gran discusión. La discusión en la radiestesia es un método objetivo en el cual tú detectas una energía externa a través del detector adecuado y por resonancia. Eso, independientemente del observador, te va a dar un resultado. O sea, es un método eminente mental, es tu convención mental. Hoy mi conclusión es que no es ni lo uno ni lo otro, porque el universo es mental. Porque tú no puedes separar la mente de la información, de la energía, de la vibración, porque todo vibra, estamos de acuerdo, pero si tú lo sintonizas mentalmente, y aquí viene la condición mental del radiestesista, si tú lo sintonizas mentalmente, tu posibilidad de entrar en resonancia con aquello que buscas es mucho más grande. Pero si tú crees que lo que buscas va a emitir espontáneamente y te va a mover un instrumento externo, llámese tu mano, llámese tu neurovegetativo, llámese tu péndulo, en ese momento estás perdido. El común denominador es que unos y otros, tanto los que creen que esto es simplemente una emisión material, como aquellos que creen que esto es un problema mental no relacionado con la energía, sino con códigos de información, todos ellos necesitan una cosa, y es un punto cero, un punto de partida, un punto de conciencia, un estado de conciencia físico, emocional y mental de silencio interior que te haga receptivo a esas energías que tú estás amplificando, porque realmente el péndulo es el hombre, es el gran amplificador de ese tipo de energías sutiles o infinitesimales o invisibles, que se hacen visibles a través de ese gran amplificador que es el ser humano. ¿Cómo hacemos para acceder a ese punto? O sea, ¿cómo hacemos ese punto de paz, ¿no? Ese punto de silencio, ese punto que nos permite de alguna manera pues llegar a escuchar, sentir, percibir esa información? Eso me acuerda mucho de una vez yo estaba en Francia también y vi un programa de televisión. Ese programa de televisión se presentó un gran radiestesista, un radiestesista muy famoso, ¿sí? Y él, a través de su péndulo, tenía que
encontrar objetos perdidos, pero objetos perdidos en un pequeño espacio, como en el auditorio donde estaban las cámaras y el presentador. Es bien sorprendente porque él estaba muy ansioso, claro, iba a hacer una demostración frente a tal vez millones de franceses de que la radiestesia era muy efectiva. Y eso terminó a carcajadas, porque el locutor, el presentador, todos fueron más eficientes encontrando los objetos perdidos que el famoso radiestesista. ¿Qué ocurre? Que el famoso radiestesista estaba en su fama, estaba en el afán de reconocimiento, estaba en la expectativa, estaba en la tensión, quería demostrar, entonces dejó de encontrar porque lo que él buscaba era demostrar y se perdió. Y obviamente cuando él se pierde, se le pierden todos los objetos. Y resulta que cualquier cristiano común y corriente que no tiene tanta ansiedad fue mucho más eficaz. Eso para mí fue una gran lección. Segunda lección, yo empecé a ver pacientes que tenían enfermedades severas, discrasias sanguíneas, problemas hematológicos, y que los veían algunos médicos. Sí, pero estos médicos no eran grandes especialistas. Yo me fui a hacer la visita, yo siempre he sido muy inquieto hasta que uno de ellos me confesó, mira, nosotros no vemos a esos pacientes, nosotros le tomamos sangre y se la mandamos a un radiestesista que vive en Rennes, en Francia, ¿sí? Y él se llama Jean de la Foix. Entonces yo me fui. Cogí un avión y me fui para allá y me recibió Jean de la Foix. Jean de la Foix era un personaje muy hermético. Al cabo de un día de hablar con él, de hablar de radiestesia, de hablar del pulso, de tomarle el pulso, de hacer algunas pruebas con él a través de su propio pulso, entonces él fue abriéndose, ¿sí? Fue abriendo su corazón hasta que me llevó a lo que él llamaba jocosamente un laboratorio de ondas cósmicas. Laboratorio de ondas cósmicas que tenía él, tenía una serie de hilos de cobre, unas botellas verdes como de estas de champaña, bolitas de cristal, todo eso, y eso lo llamaba él un cañón de ondas cósmicas. Bueno, claro, para reírse si uno lo ve desde la dinámica de nuestra ciencia convencional, para maravillarse si uno ve desde la dinámica de lo que realmente está ocurriendo, de lo que ha ocurrido con estos pacientes a los que los médicos le enviaban la sangre a Jean de la Foix. Al cabo de un rato, él me muestra una cosa sorprendente. Sale y vemos un lote al frente. En una parte del lote se está urbanizando y en el otro hay unas vacas. Y entonces me muestra y dice, mira, este es el lote de la familia, ¿sí? A mí me ofrecieron comprarme la mitad para urbanización, pero claro, yo tenía mis vacas ahí, tenía que alimentarlas. Entonces yo lo que hice es llevar la energía del lote donde se iba a construir para que se nutrieran las vacas. Y me empieza a mostrar las fotografías del pasto de un lado y del pasto del otro. Después me hace algunas infidencias sobre el tratamiento a distancia de cultivos en el África del Sur, para lo que le consultaban. Y cómo es posible trabajar sobre una plaga a distancia. En ese momento yo recuerdo lo que fue la experiencia mía en el año rural, porque es que la radiestesia es una cosa intuitivamente utilizada por muchas de las, entre comillas, comunidades primitivas. Para ello, lo de las acciones a distancias es una cosa real. Y recuerdo a una señora, doña Aura, que a través de métodos a distancia era capaz de eliminar los gusanos del ganado, de la piel del ganado, que eso llaman nocho, queresa en esa zona, y que es un gran problema en los climas tropicales. Yo, como no me creía nada de esto, metí el dedo en la llaga y me di cuenta de que realmente era cierto, que ese tipo de acciones a distancia, de acciones sobre energías sutiles, de acciones radiestésicas, son perfectamente posibles. Así que ahí terminó la interacción con Jean de la Foix, del que me convertí en un buen amigo. Él trabajaba con la emisión de ondas de forma directamente, con letras del hebreo, con procedimientos muy sutiles y muy raros, como energetizar el agua. Como yo he tenido un espíritu abierto, yo siempre pongo un gran interrogante, pero todo esto me enseñó que el problema es
la unificación, ¿sí? Que en la energía sutil como en la densa, que en la mente como en la materia hay un común denominador, hay información en la materia, hay información en la mente, así que para mí la radiestesia es una especie de cibernética, ¿no? De trabajar desde el mundo de la información, desde ese mundo sutil, el mundo de la energía y el mundo de la materia. Por eso la convención mental es muy importante. Primero, creer es crear. Si tú crees en lo que estás haciendo, no como un acto de fe, sino porque lo encarnas, porque lo sientes. En primer lugar, si esto te consta, ese es el origen de la ciencia. Si esto se vuelve una experiencia, y una experiencia que puedes repetir, de la cual puedes mostrar resultados, en ese momento se va dando una alineación, una sintonía entre tu ser y aquello que estás haciendo. Y esa sintonía o esa alineación, esa creencia que se vuelve confianza, fiarse de lo que estás haciendo porque hace parte de tu vida y porque te consta, genera un estado físico. El estado físico es un estado de relajación, es un sentimiento de paz interior, es una baja en el consumo de energía, se acaba toda excitación y toda expectativa, ¿sí? En segundo lugar, se produce un estado de presencia, que es de presente, yo lo llamo de la energía punto cero, en que tú no estás ni en el futuro ni en la memoria del pasado, sino que tú estás plenamente presente. En tercer lugar, hay un aquietamiento de la mente, porque la mente no está en 1000 partes a la vez como la loca de la casa, sino que está en lo que está correctamente alineada. Y todo eso, estar física, emocional y mentalmente correctamente alineado y enchufado y en la misma dirección, produce un estado de ser, ¿no? Que yo lo llamo un estado de serenidad. Serenidad es paz incondicional, ¿no? Puede haber toda la perturbación externa, puede haber los alergenos, la rinitis, lo que sea, pero hay un estado de salud, de integridad y de paz incondicional. Pues ese estado de paz incondicional, de serenidad, en ese estado de ser que incluye tu campo físico, emocional y mental correctamente alineados, tú eres un detector único, ¿sí? Y no solo un detector, sino un emisor. Y esto es bien importante, porque la misma energía que tú recibes, esa misma sensibilidad, te permite emitir una energía para equilibrar o para sanar. Así que en ese momento estás en reciprocidad con la casa, con la corriente de agua subterránea, con la radiación electromagnética, pero también bien importante, que se olvida en la radiestesia tiene un componente terapéutico, y ese componente terapéutico es que de la misma manera que eres sensible para captar el desorden, tienes sensibilidad para recrear el orden a través de tu presencia, de tu propia energía, o a través de una tecnología, de un campo de amplificación. Es lo que hacemos, porque realmente el origen de la sintergética está en relación con la detección de la señal autónoma vascular que descubre Paul Noyer hace unos 40, 50 años en Francia, ¿sí? Que es el péndulo incorporado de que hablamos. Nosotros en Sintergética utilizamos ese péndulo y un sistema de señales para que el pulso de la gente, su propio péndulo, nos informe con su movimiento de aumento o disminución de la intensidad, nos informe dónde está el disturbio, dónde está el problema. Pero acto seguido nos informe cómo se corrige el problema, dónde se corrige y con qué tipo de vibración, con qué tipo de color o de frecuencia electromagnética o de láser o de mezcla de sustancias se puede corregir el problema. De esa manera también a través del individuo nosotros hacemos un proceso radiestésico a distancia con su propio pulso. La gente trae un plano de su casa, entonces nos marca los sitios donde habitualmente está, el sofá donde ve la televisión, donde duerme, todo eso, y nosotros estudiamos, pero a través de la misma gente que es testigo, porque la casa está incorporada en la gente, estudiamos a distancia donde puede haber un disturbio y qué tipo de corrección o movimiento hay que generar para que no esté expuesto, por ejemplo, a cruces de líneas que pueden ser perturbadoras. Lo que entiendo es que esto va mucho más allá. Has hablado del punto cero.
realmente, por lo que estoy entendiendo, ese punto cero no es solamente un sistema para percibir, es algo que rompe el tiempo y el espacio. Claro. Porque estás hablando de radiestesia a distancia, pero no solamente a distancia, sino también en el tiempo, e incluso poder interactuar a través de ello. O sea, poder hacer cambios, poder hacer transformaciones. O sea, no solamente llegar y saber que en ese lugar hay un cruce de Hartmann o hay una enfermedad determinada o bueno, el lugar está afectado por lo que sea, sino que se puede hacer con distancias realmente importantes. O sea, no hay tiempo, no hay espacio en la percepción del punto cero. Las experiencias de Belisal, que son impresionantes, en su libro La física microvibratoria, que obviamente desde el punto de vista científico estamos años luz todavía, digamos, de constatarlo según el método científico, pero son experiencias, son evidencias, son cosas que están ahí y que nos tenemos que preguntar un día de dónde vienen, cómo están ocurriendo. Hoy estamos avanzando muchísimo en eso. Hoy sabemos, por ejemplo, la sensibilidad, ya no humana ni de la conciencia, sino celular, es tal que un solo cuanto de luz, un solo fotón, puede cambiar la permeabilidad eléctrica de las membranas celulares y hacer que entren miles de átomos de calcio, que una sola radiación electromagnética muy sutil de medir, ¿sí? Campos magnéticos extremadamente débiles que no tienen un efecto térmico y que creíamos que no tenían una acción biológica, pueden modificar el comportamiento de los embriones. Cuando nosotros entramos ya en ese nivel de sensibilidad, empezamos a encontrar esos puntos de equilibrio, que son puntos cero, puntos de anulación, puntos donde dos polaridades magnéticas con dos diferentes espines o formas de rotación del campo magnético se equilibran, puntos de centro, de equilibrio entre el yin y el yang, puntos de equilibrio del sistema nervioso vegetativo. Y esto no es una teoría. Yo me pongo a ver, por ejemplo, en Estinar. En Estinar la gente va caminando sobre brasas de carbono a 800 grados y no se quema. ¿Y cómo así que el fuego no te quema? ¿Sí? ¿Y por qué razón 800 grados? Te deberían achicharrar, ¿sí? ¿Y por qué no te quemas? ¿Y por qué eso es posible? ¿Y por qué se puede entrenar? ¿Y cómo después de un fin de semana de trabajo simplemente sobre una actitud, aspecto de la conciencia en que pierdes el miedo, pierdes la resistencia de tu conciencia a caminar sobre el fuego y caminas y no te quemas? ¿Y por qué miles de personas lo pueden repetir en el mundo? ¿Y dónde están las leyes de la física y las leyes de la termodinámica? ¿O será que hay leyes superpuestas? ¿Qué es lo que camina? Tú no caminas con tu piel porque te quemarías, ¿sí? Tú no caminas con tu suprarrenal o con tu miedo porque te resistirías al calor y te quemarías más. Tú adquieres un nivel de conciencia de no resistencia, de presente y de presencia, de total confianza, de pausa, y en ese momento ya no estás ni en el parasimpático ni el simpático. Tu sistema nervioso vegetativo se equilibra en el punto cero, y en ese punto cero estás en el campo cuántico, y en el campo cuántico no te estás quemando, porque ahí la posibilidad de no quemarte es tan evidente como la posibilidad de quemarte, es simplemente una posibilidad. Entonces la función de onda no decae ahí al quemarte, sino que está en el otro lado, la posibilidad de no quemarte, que puede ser infinitesimal, pero ahí está tu conciencia. Así que este es un asunto de conciencia, crear ese vórtice de vacío, de silencio, de levedad, donde lo que emerge a ti del campo cuántico, tú lo puedes seleccionar o lo puedes determinar, ese punto de transición en el mundo de las ideas o en el mundo de la mente, en ese océano de la mente universal, en que todavía no has decaído a la programación de un pensamiento, antes de que la idea se convierta en pensamiento. En ese punto preciso, en ese punto cero, tú puedes seleccionar la frecuencia en el dial de tu conciencia y
y sintonizarte con aquello que necesitas sintonizarte. Ese es el mundo de los milagros. Allí los milagros son posibles, es el mundo de la conciencia, es el mundo del campo cuántico. Estamos de acuerdo a que eso no hace parte de las leyes de la materia. Las leyes de la materia son otro tipo de cosas, las leyes de la termodinámica son otro tipo de cosas. Nosotros lo que decimos es que hay las leyes de la materia, pero hay unas leyes supraordenadas que no niegan las leyes de la materia, pero que las contienen. Las leyes de la materia son una variedad particular de leyes mayores, supraordenadas, que tienen que ver con las leyes de la conciencia. Y en las leyes de la conciencia, obviamente, ese mundo extraordinariamente raro de lo cuántico, en el que el sujeto determina lo que observa, determina lo observado y además puede incluso crear lo observado, ese mundo empieza a regir. Ese es un mundo totipotencial. Lo que pasa es que aquí nos metemos en una dinámica que es la del potencial humano. Nosotros estamos desperdiciando nuestro potencial humano. Vivimos en un mundo materialista en que nos confundimos con el péndulo externo, con la tecnología externa, y además creemos que mientras más costosa es mucho mejor. Ese es el mundo del consumismo. Y ahí nos consumimos y negamos nuestro poder, que es el poder de la presencia. Y la presencia, para mí, es bien claro, es el alma en ti. Es aquello que no se muere con tu cuerpo, es aquello que en ti permanece, es esa unidad de conciencia que hace parte de esta gran cadena de la evolución y es lo que te da sentido como ser humano. Me gusta esa visión que le has puesto. O sea, cómo la radiestesia realmente es el arte de la presencia. Claro. Que no solamente una herramienta para poder percibir y para poder observar una información, sino que además también se transforma en una herramienta de creación. Es una maravilla porque es que cuando tú creas, te recreas, ¿no? La vida tiene una característica esencial en la biología moderna y es que es autorrecreativa. Si un sistema vivo es un sistema que se vuelve a crear cada vez, que se está inventando permanentemente, que se está renovando, no que se está repitiendo, porque un sistema repetitivo y predecible es un sistema mecánico, es un autómata, es un dispositivo de inteligencia artificial o es un robot. A nosotros lo que nos diferencia es la capacidad de crear, esa es la capacidad humana por excelencia. Y un radiestesista, un auténtico radiestesista, está en presente, se está inventando a sí mismo, está renaciendo en ese momento, se está recreando, está entrando en un mundo nuevo. Entonces yo siempre me digo, ¿cuál es la clave de la salud? Ser nuevo cada día. Renovarse, ¿sí? ¿Y cómo se renueva uno? Estar naciendo todos los días. ¿Y cómo nace uno todos los días? Pues estar muriendo todos los días, ¿sí? Así que cuando tú te mueres cada día, renuncias al pasado, tomas posesión del presente y al tomar posesión del presente, en presente te inventas tu propio futuro, te estás recreando. Por eso estas no son técnicas, yo las llamo tecnologías de la conciencia. Resulta que en la medida en la que tú expandes tus sentidos, te conectas ya no con tus ojos, con tus oídos, con tu piel, con tu tacto, con tu gusto, con tu olfato, sino que te conectas interiormente al sentido, ese sentido integrador que le da sentido a tu vida y que es presente y que es pura presencia. Así que existe solo un término, la presencia. La presencia es tu quinta esencia que se manifiesta en el punto cero del instante. Y ese punto cero infinitesimal del instante, de la hora y aquí, es la ventana del campo cuántico. El campo de todas las posibilidades que no están por allá afuera en el universo, están dentro de ti. Por eso es transformador. Yo me pongo a ver cuando un médico, cuando un sintergético, cuando un radiestesista, cuando una persona hace las cosas que hace, no externamente, sino desde el ser, es decir, cuando su ser se convierte en su hacer y no hay disociación, en ese momento le cambia su vida, ¿sí? Entonces no se vuelve un técnico de tal cosa, dice, ¿y esto qué pasó con la radiestesia, con la sintergética, con este arte? Me cambió la vida.
Me cambió las relaciones conmigo mismo, mis relaciones humanas, mis relaciones con mi mujer, con la naturaleza, con el perro, con el gato, mi manera de ver, porque yo ya no veo el mismo mundo que veía, la misma visión rutinaria y gris, sino que yo estoy viendo cosas nuevas todos los días. ¿Por qué? Porque yo soy nuevo cada día y desde lo nuevo yo siempre veo un mundo nuevo. Es el arte de renovarse. Así que esa es la antigua conjunción de mística y ciencia que nosotros traemos desde la Lemuria, desde la Atlántida, que venimos a desarrollar ahora a través de la mente. Pero esa es la quinta esencia del ser humano, más allá de la materia. Muchas gracias, Jorge. Con mucho gusto, es un placer estar y ser.